doctora? ¿Qué tal, Darío? Bien. Bueno, quiero hacer una aclaración, porque estuve metiendo la pata. En realidad, el trabajo que hicieron en la Universidad Católica de Santa Fe no fue únicamente referido a la catástrofe hídrica del 2003, sino a la catástrofe financiera del 2001-2002, ¿no? Y también la catástrofe hídrica del 2003. Entonces, los niveles de resiliencia, es decir, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué potencialidades nos otorgó? Como dicen los chinos que toda crisis es un desafío, toda crisis es una oportunidad. Así es. ¿No? Estas crisis nos generó oportunidades a nosotros. Bien, ¿usted quiere hacer una pequeña introducción del trabajo en sí? De por qué lo elaboraron, quiénes lo elaboraron. Bueno, sí, este trabajo... Antes de mostrar los gráficos. Efectivamente, nació en el ámbito de la Universidad Católica, en coherencia con una política de investigación que hay acerca de investigar, conocer y después dar herramientas acerca de los grandes problemas que ocasionan sufrimiento humano, y es en realidad una política coherente con el Vaticano, ¿no es cierto? Así que comenzó en ese ámbito y después nos involucramos otras dos instituciones privadas, ya que los investigadores pertenecíamos a distintas instituciones. Comenzamos la investigación en el 2002, fines del 2002, sin saber que iba a venir la inundación. Estuvo dedicada en su primera instancia a investigar cómo la gente había sido afectada por la crisis política social del 2001-2002, y luego, cuando estábamos en el medio de la investigación, aparece la inundación en 2003, y entonces paramos el primer tema, porque para no contaminar los datos, básicamente, y después se nos ocurrió aprovechar que también había sido un golpe muy grande, una gran desgracia como la anterior, que afectó mucho psicológicamente y en el bienestar en general a la gente, y bueno, aprovechar esta oportunidad para también investigar cómo la gente se había recuperado, tanto de la primera como de la segunda. Vamos a ir a los cuadros entonces que nos ha traído ella, que han elaborado esta encuesta en la Universidad Católica de Santa Fe. Bueno, esta es la introducción que hizo usted, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir al próximo cuadro, señor director, para ya ver directamente las conclusiones. Está medio complicado esto, donde dice que el 86% de la gente, ¿no?, ha percibido estos eventos económicos del 2001 y bueno, ahí se ha iniciado con un 85% un proceso de... Perdón, el 86% contestó que se había sentido directamente, que percibía directamente afectado, se percibía directamente afectado por la crisis sociopolítica y económica del 2001-2002, y el 85% de la gente contestó que, aunque no le hubiera tocado directamente, por ejemplo, aunque no le hubiera quedado el dinero en los bancos, ¿no es cierto?, de todas maneras, el 85% de la población se sintió afectada. Bien, vamos a ir al próximo gráfico. En el caso de la inundación de Santa Fe, nosotros tomamos, estas son muestras aleatorias de clase media, ¿no es cierto?, porque homogeneizamos la clase en ambos estudios, de clase media. Por lo tanto, por eso es que el 59% se vio afectada o inundada directamente, y del resto de la gente que contestó, todos los que contestaron se percibieron indirectamente afectados por la inundación. Indudablemente fue un evento muy fuerte para nuestra ciudad, ¿no?, la inundación. Entonces, digamos, uno y otro fueron dos eventos que nosotros consideramos de estrés intenso o trauma. Es muy difícil a veces distinguir hasta dónde llegan los efectos, pero ciertamente se consideran este tipo de vivencias en la vida que generan un antes y un después. Y entonces nosotros después, amén de centrarnos en cuáles habían sido los efectos estresantes más importantes, después pensamos en cuáles eran los mecanismos con los que se habían defendido. Ahí tenemos los efectos traumáticos estresantes a nivel individual, por ejemplo, la impotencia, tenemos la angustia y la incertidumbre, y también tenemos... Bien, a nivel individual,
estas conductas, estos efectos, fueron comunes en ambos tipos de catástrofe, en la catástrofe política y en la catástrofe natural. Enojo, bronca, dice. Más del 70% de la gente dijo que esos habían sido sus sentimientos básicos. Vamos a ver el otro cuadro, señor director. Efectos traumáticos estresantes a nivel de la familia. Exacto. ¿Por qué? Porque Restricción. nosotros no solamente investigamos a nivel de cada individuo, sino cómo había afectado a los contextos cercanos, como la pareja y la familia, las redes sociales, no las virtuales, las redes sociales personales y las instituciones. De manera tal de que investigamos a esos 4 niveles, y a nivel de la familia pareja, si usted ve mejor que yo... No, ahí dice angustia por el destino de sus hijos y los mayores, y también dice que hay un sobreesfuerzo para proteger a los hijos y a los mayores. Exacto. Estas fueron como las conductas negativas, digamos, o estresantes más fuertes en ambos tipos de... ¿Eso solidificó aún más la familia o de pronto la resquebrajó? Claro, bueno, justamente ahora lo vamos a ver en las conductas de resiliencia, a ver, o cómo la gente se defendió frente a estos efectos negativos, y vamos a ver que hay una coincidencia en el sentido de que hay una coherencia en el sentido de que tales efectos negativos generaron conductas de defensa o de limitación del daño. ¿Abroquedó más a la familia? Sí. Bueno, ahí dice efectos traumáticos estresantes a nivel institucional, A nivel ¿no? institucional. Estos fueron lo que percibieron haber vivenciado las personas expuestas a ambas catástrofes a nivel institucional. Fíjese que dice que hay un descreimiento y descontento, ¿no?, hacia las autoridades, ¿no? Las autoridades o sea, las autoridades y las instituciones también, ¿no? Y exacto, una falta de reconocimiento económico y de fuentes de trabajo. Esto de lo económico también creo que está ligado con la inundación. Hay gente que cree que no se la resarció en todo lo que perdió. Lo que pasa es que perdió afecto y eso no tiene resarcimiento económico alguno. Sí. El que perdió el álbum, perdió el álbum, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ahí esto va incluido a lo mejor dentro de los otros cuadros. Exacto, de cómo la gente se defendió frente a este tipo de cosas. Porque usted ya tiene que internalizar que es como cuando se le muere un ser querido, nunca más va a estar. Entonces, ese álbum de fotografías del chico, de cuando nació, de cuando tomó la primera comunión, de cuando lo bautizaron, lo perdió para siempre. Y no tiene más recuerdos de eso. Debe ser duro, ¿no? No, recuerdos sí. Justamente. O sea, tiene el recuerdo de uno, no tiene el recuerdo gráfico. Claro, no tiene la persona, no tiene lo material, claro. Ah, usted se refiere a la pérdida la gente de los que en la inundación, claro, estamos mezclando las dos cosas. Sí, yo digo que con la inundación perdió los álbumes de fotos. Sí, hubo un impacto muy grande eso, porque indudablemente las fotos ayudan a mantener vivas a las personas, ¿no? Así que perder un álbum de fotos es de alguna manera perder a la persona. Pero bueno, por suerte nosotros tenemos como algunos recursos, algunos mecanismos desde el punto de vista psicológico que ayudan a compensar situaciones de pérdidas graves o de estrés muy grave o de mucho malestar, como en el caso de las catástrofes. Se trata de catástrofes físicas o catástrofes de otro tipo. Bueno, entonces, y después vinieron las acciones para ir limitando el daño, ¿no? En realidad, este era el gran objetivo nuestro, que era cómo ayudar a comprender y ayudarnos a comprender que aún pasando uno las situaciones más difíciles de la vida, contamos con recursos personales, a nivel de las parejas y familia, a nivel de las redes y a nivel de las instituciones, que nos ayudan a sobreponernos, a readaptarnos a la situación y salir fortalecidos y con experiencia de la vida, con lecciones. ¿Y no sale más que fortalecido, no puede salir resentido? Bueno, hay gente que se resiente mucho, claro, y esto está investigado, la gente que queda trabada en el resentimiento. La gente que queda trabada en el resentimiento es gente con dificultad para readaptarse, para salir de la situación. Quedarse trabado en el resentimiento, digamos, paraliza para adelante. Ya que tenemos acá gente de las redes sociales, Santiago que está en la computación, es como que quedaron tildados. Uno debe resetearse. Así es. Y es increíble, pero tenemos mucho más recursos de lo que pensamos para pasar aún las situaciones muy graves. Yo estaba leyendo una investigación
de hace muy poquito tiempo de Estados Unidos, después de la catástrofe de las Torres Gemelas, y en forma inmediata, a los 2 o 3 meses, hubo entre un 2 y un 3% de aumento en las enfermedades mentales, depresión y ansiedad, básicamente. Pero después de los 6 meses había bajado el porcentaje y fue mínimo el impacto que tuvo post-trauma, digamos, a más largo plazo. ¿Y eso por qué? Porque la gente tiene con qué recuperarse, aún de las desgracias más ¿Estoy grandes. evolucionando con el tiempo ahora, comparativamente con hace 30, 40 años atrás? ¿Uno puede conseguir, tiene más a mano esas herramientas? ¿Los recursos? No, los recursos humanos son los recursos humanos. Quizás ahora haya más énfasis en los recursos sociales que en otros momentos. Antes se pensaba más o se contaba más con los recursos individuales y lo de los pequeños grupos, como las familias, la pareja. Hoy hay mayor participación social y entonces el apoyo que dan las redes sociales, llámese amigos, vecinos, comunidad, conocidos, gente del trabajo, y también el apoyo de las instituciones, convengamos que es mayor o debería serlo. Hay países que viven en la guerra, como Israel, por ejemplo, y tienen un apoyo institucional tremendo que ayuda a que la gente pueda convivir con esas situaciones de estrés altísimo, ¿no? Precisamente le voy a preguntar a Marcela, todo esto que estamos charlando, también las redes sociales allí cumplen un gran fin humanitario, ¿no? Sí. Particularmente en esas situaciones, se ven situaciones, de hecho, Facebook hace muy poquito tiempo abrió un espacio exclusivo para las organizaciones no gubernamentales que se dedican a fortalecer y acompañar estas tareas comunitarias. Claro. Porque la gente, porque en la red social se ponen, en las redes sociales, que como dice la licenciada, son virtuales porque están en la web, pero en realidad son reales, porque lo que ocurre ahí tiene un impacto en la realidad. No son físicas, pero son reales. La gente pone ahí de manifiesto del potencial social, creativo, afectivo, que también, por supuesto, se pone de manifiesto en el ámbito físico. Sí, yo quiero decir algo que nos pareció un dato muy interesante, no sé si ya fue pasado o no, sí, pero pasado entre los efectos, cuando medimos efectos negativos o traumáticos de los eventos, lo único que encontramos que no fueron afectadas fueron las redes sociales de manera negativa. O sea, al contrario, se refortalecieron de una manera muy importante y después fueron uno de los apoyos de sostén para la recuperación más importantes de todo lo que investigamos. De la misma manera como a nivel individual, las creencias religiosas, la fe, ayudó mucho. ¿Se aferró a lo sobrenatural? Sí, se aferraron mucho a lo sobrenatural a nivel individual. Desde el punto de vista familiar, básicamente el fortalecer la unidad y el mirar, porque toda familia tiene conflicto, toda pareja tiene conflicto, pero fundamentalmente el mirar a lo no conflictivo, a lo armónico, al apoyo y al bienestar, ayudó mucho en la recuperación. Y a nivel de las instituciones, si bien en un primer momento y como efecto negativo estaba esto que veíamos recién, que se descreía en las autoridades y que además se percibieron afectados muchos de los recursos, justamente la gente insistió mucho en recuperar los valores dentro de las instituciones, los valores positivos. Se hizo mucho énfasis en la ética y en poder armar nuevos proyectos de trabajo, pequeños, acotados, realizables, como pequeños emprendimientos, digamos, dentro de las propias instituciones.